¿Te pasaron las reglas, mi hermana? Ya estamos en vivo. Bueno, bendiciones, hermana Iracema, hermana Katy. En esta oportunidad se va a debatir Trinidad versus unicidad. La dinámica de este debate es 1 minuto de presentación, 5 de argumentos, 9 de refutación, 5 preguntas cada uno, 1 minuto para preguntar, 3 minutos para responder y después son 5 de refutación. ¿Están conformes, hermanas? Bien, perfecto. Nos vamos a manejar con cronómetro. Yo en este momento no puedo prender mi cámara porque se me desconecta por el internet, pero tengo mi cronómetro aquí. Así que la hermana Katy fue la que desafió a Iracema, así que la hermana Katy estará iniciando con este debate. La hermana Katy tiene 1 minuto para presentarse. Amén, mis amados hermanos y compañeras aquí presentes. Bueno, yo soy Katy Flores, desde Colombia, defensora de la sana doctrina trinitaria, esperando que este debate sea para edificación de cada uno de los espectadores. Y bueno, pues dándole la gloria y la honra a Dios por este espacio que nos permite para tocar su palabra y que el Espíritu Santo de Dios sea guiándonos a toda verdad. Muchísimas gracias, hermana Katy. Hermana Iracema tiene 1 minuto para presentarse. Muchas gracias, pues mi nombre es Iracema Jiménez, soy creyente de la única fe verdadera y bíblica en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús, y vengo a dar defensa como una fe en ese único Dios y Salvador. Adelante. Muchísimas gracias, hermana. Ahora va a continuar la hermana Katy con 5 minutos de argumentación. Hermana Katy, ni bien inicie, yo le doy play al cronómetro. Mi amada hermana. Bueno, vamos a empezar tratando de hacerlo más breve posible porque 5 minutos para argumentar es bastante poco. Bueno, vamos a empezar confirmando lo que es la Trinidad de Dios, que la encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando nosotros comprendemos que Dios es Ejad, la unidad perfecta, según el Shema de Israel que encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Ese Shema de Israel dice Adonai Elohim, Adonai Ejad. Entonces, desde el principio nosotros estamos viendo que ese Ejad es la unidad perfecta que existe en Dios. Desde Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Desde aquí es donde sale la pluralidad que encontramos en el capítulo 1 del mismo Génesis, versículo 26, en donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ahí está el primer plural, a nuestra imagen, segundo plural, conforme a nuestra semejanza. También confirmamos el Salmo 33:6, que dice, por la palabra de Jehová, es decir, el Hijo, el Verbo, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento, que viene siendo el espíritu, de su boca. El mismo verbo que está con Dios desde el principio, según Juan 1:1, donde no podemos saltar obviamente lo que es la preposición con, que nos muestra que el verbo estaba con su Dios y Padre desde el principio, como estamos viendo. Ahora, pasamos a confirmar en Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 7, en donde nos muestran en el verso original, sin la coma joánica, estoy hablando del original, donde nos hablan que 3 son los que dan testimonio. El verso 9 en adelante, que es el contexto, nos muestra a quienes tipifican estos 3, confirmando asimismo el testimonio válido de nuestro Señor Jesucristo, que da en Juan capítulo 8, versículo 17, donde nuestro Señor les recuerda la ley del testimonio válido, que está en Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado,
en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Vemos a nuestro Señor Jesucristo también en Juan capítulo 14, versículo 26, prometiendo el Espíritu Santo, que viene siendo el otro consolador, y le ruega al Padre para que lo envíe. Pasamos a ver también la Trinidad en Hechos capítulo 10, versículo 38. Ahí está el Padre ungiendo al Hijo con el Espíritu Santo. Por ende, aunque en algunos textos bíblicos no se mencione el Espíritu Santo, sino solamente al Padre y al Hijo, entendemos por este texto que el Espíritu Santo está tanto en el Padre como en el Hijo. En Juan capítulo 17, versículo 22 al 23, confirmamos que son uno, es decir, la unidad perfecta que hay en ese Dios que es Ejad. ¿Correcto? En esta unidad perfecta, esos plurales se unifican cuando Jesucristo habla de que son uno, ¿verdad? De esta manera, vemos que tanto el Padre y el Hijo son, y el Espíritu Santo son Dios. En Juan capítulo 17, versículo 3, y primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, lo confirma, al igual que Filipenses capítulo 2. Aquí nos dice nuestro Señor Jesucristo quién es ese Dios verdadero. En Juan capítulo 17, verso 3, nos dice nuestro Señor Jesucristo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, refiriéndose a su Dios y Padre, y, aquí hay un conectivo, a Jesucristo a quien has enviado. Primera de Juan 5:20 nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Cuál es el verdadero? El que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo en Juan 17:3. Por lo tanto, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, los apóstoles tenían claro quién es Dios. En las cartas paulinas vemos al apóstol Pablo mencionando a los 3 individualmente. Amén. En los saludos como en 2 Corintios 13:13, Efesios capítulo 1, verso 2, 3, 7 y 13, aquí nos está mostrando también lo que es la Trinidad de Dios ejecutándose en el plan de salvación para la humanidad, ya que el Padre es el que nos escoge, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos redime. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias. Ahora va a continuar la hermana Iracema con 5 minutos de argumentación. Hermana, ni bien usted inicie, yo le doy play al cronómetro. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues voy a hacer mi defensa referente a la fe bíblica de la unicidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La unicidad es un término, es una palabra que se utiliza como término para expresar que solamente Dios es un único Dios. Entonces, al yo creer que ese único Dios es un solo ser, creo que ese único Dios es el mismo del cual nos habla toda la palabra, del cual da testimonio, que es Jesús. Cuando nosotros decimos que ese Dios es Jesús, de inmediato la postura trinitaria cree que solamente estamos diciendo que una de las 3 personas es la que existe, y cosa que no estamos diciendo. Lo que nosotros creemos es lo que dice la palabra de Dios. Según el capítulo de Efesios 4:6, enseña que hay un solo Dios, el Padre. Entonces, si hay un solo Dios, conforme al mandamiento que nos da, el primer mandamiento, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, creemos que ese mismo Señor es aquel que vino a salvarnos para poder redimirnos de pecado y para poder hacer la redención. Previamente, ese único Dios ya había hecho un pacto con su pueblo. Este pacto que establece, a causa de la rebeldía con los judíos, lo establece en su carne, en su sangre y en el sacrificio. Es por ello que nosotros creemos que ese único Dios es Jesús. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:16 que Dios fue manifestado en carne. Por lo tanto, cuando hablamos de ese único Dios, hablamos de Jesucristo. Toda la ley, los salmos y los profetas dan testimonio de ese único Dios que es Jesús y se cumple en él conforme el orden profético. Entonces, de ninguna manera la Biblia nos muestra 3 personas porque siempre nos está hablando de ese único Dios. La Biblia menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo para referirse a ese único Dios. Dios es el Padre. Jesucristo es ese Dios manifestado en carne. Y el Espíritu Santo, pues no es más que ese mismo Dios, estando desde lo eterno y lo celestial, como ese único Espíritu todopoderoso y omnipresente, y que es ese Dios antes de la encarnación. Por lo tanto, no hablamos de otras personas, sino de ese mismo Dios.
Esto lo enseña en el capítulo de Juan, capítulo 4, versículo 24. Juan capítulo 4, versículo 24 enseña Dios es espíritu. De la misma manera en la que enseña que Dios es el Padre, cuando llegamos a 1 Timoteo 3:16 nos damos cuenta que ese Dios fue manifestado en carne. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo a lo largo de la Escritura es que Él viene a cumplir ese pacto y esa redención que Él ya había profetizado. Ok, entonces, la Biblia siempre va a predicar y a dar testimonio de Jesús. Cuando habla desde el Antiguo Testamento, habla del yo soy, que es la manera en la que se presenta a Moisés, el Dios Yahweh. Entonces, cuando hablamos de Dios como espíritu y hablamos de Dios como Padre, hablamos acerca del mismo espíritu creador. Ese único Dios establece que para aquellas personas que crean en su nombre y en el Mesías prometido que vendría, habría la promesa del Espíritu Santo, que es el sello del creyente para realmente hacerlo un hijo de Dios. Cada creyente que ha creído en el nombre de Jesús y en este fundamento de salvación es un hijo de Dios. Ha sido renovado y regenerado por el poder de nuestro Dios, que es en espíritu. Y pues la Biblia dice, y como muchos pentecostales tienen este versículo eslogan, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, cuando hablamos del Señor, no hablamos de otra persona, hablamos de ese único ser todopoderoso que mora en sus hijos, como se promete y se profetiza. Romanos 8, versículo por ahí del 15, lo estoy parafraseando porque no estoy usando ahorita la Biblia, en físico, pero si la estoy parafraseando, en ese capítulo ustedes encontrarán que dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si la postura trinitaria tendría que creer que hay un Espíritu Santo, pero aparte hay un Espíritu de Cristo y no es el mismo, entonces tendría que crear una persona alterna a las tres que ya tiene. Por lo tanto, eso es imposible porque sabemos que el Espíritu del Señor, pues es el Señor, con la misma Biblia lo dice y lo expresa. Cuando nosotros hablamos del Hijo de Dios, no vemos a otra persona, vemos a ese Dios mismo, pero cuando ha llegado el cumplimiento de los tiempos, según Efesios capítulo 1, lo vemos cumpliendo todo lo que en él se había profetizado, pero es el mismo ser y es el único Dios quien hace todas las cosas. Cuando hablamos de el Hijo de Dios, hablamos de ese Dios manifestado en carne. Nosotros no creemos en un Dios Hijo, no creemos que haya tres personas, por lo tanto, creemos en el Hijo de Dios como Dios mismo manifestado aquí en la tierra, con todo el poder y la autoridad y la omnipresencia que él tiene desde su ser, desde lo celestial y aparte lo que se le otorga proféticamente. No sé cómo estoy de tiempo, si no por ahí interrúmpame. Tiempo, hermana. Bien. Muchísimas gracias. Ahora va a continuar la hermana Katy con 9 minutos de refutación. Hermana Katy, ni bien inicie, le doy play al cronómetro. Bueno, primeramente, mis amados hermanos, la refutación es sencilla. Cuando nosotros hablamos de que sí creemos en tres, pero que es uno, precisamente esa es la Trinidad de Dios. Por lo tanto, creo que pues nuestra compañera iniciando se está autorrefutando, ¿ya? La diferencia es que mientras ellos piensan que es el mismo, la palabra de Dios nos muestra que son diferentes, pero que conforman un solo Dios, según la Sagrada Escritura. Ahora, utilizando 1 Timoteo 3:16, en ese texto, en el original dice, Él fue manifestado en carne. Cuando nosotros nos vamos a la Sagrada Escritura y vemos quién fue ese Él que fue manifestado en carne, nos encontramos que el único que fue hecho carne, que de hecho la palabra de Dios dice, me preparaste cuerpo, es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Tan cierto es que la palabra también nos dice que todo aquel que niega que el Hijo de Dios ha venido en carne, no que el Padre, sino que el Hijo de Dios ha venido en carne, este es el anticristo. Por lo tanto, 1 Timoteo 3:16 nos confirma que el Hijo de Dios fue el que fue manifestado en carne y no el Padre. Ahora, ella dice que Juan 4 nos muestra que es que Dios es espíritu. Amén, por supuesto que sí. Nuestro Señor Jesucristo también era espíritu antes de ser manifestado en carne. Y lo vemos que está desde antes de la fundación del mundo, según Juan 17, versículo 5, perdón. Entonces, también era espíritu, ¿ve? El Espíritu Santo, pues obviamente su palabra lo dice, es espíritu, pero nuestro Señor también tiene alma. La palabra de Dios dice también que nuestro Dios tiene alma, ¿cierto? Ahora,
cuando dice que si ninguno cree en el Espíritu del Cristo. Evidentemente, cuando la palabra de Dios nos está hablando de ese Espíritu Santo, el mismo Jesucristo dice que es otro consolador. En ningún momento dice que es el mismo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dice que Él no es espíritu y estas palabras las dice cuando ya está resucitado. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros vemos también en el libro donde dicen, no, que lo que pasa es que las profecías se están cumpliendo. Por supuesto que las profecías se cumplieron, porque la profecía era del Padre acerca del Hijo que vendría al mundo. Esto era lo que desconocía el apóstol Pablo, que era un fariseo de fariseos y conocía perfectamente todo lo que era la Torá. Y sabía que vendría un Mesías. Esto era lo que él rechazaba en su momento, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Cuando el apóstol Pablo ya tiene el conocimiento de quién es Dios el Padre y reconoce a Jesucristo después de tener este encuentro personal con él, él empieza a predicar quién es Jesucristo y todos los apóstoles eran testigos, según Juan capítulo 17, nos muestra el mismo Jesucristo, que todos estos apóstoles eran testigos de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y todos, absolutamente todos, incluso Felipe, en la conversación que tuvo en Juan 14 con nuestro Señor Jesucristo, entendió que Jesucristo era el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. En ningún momento vemos en la Sagrada Escritura que ninguno de los apóstoles reconoció a nuestro Señor Jesucristo como el Padre. Por lo tanto, cuando nos vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 6, ahí dice claramente que el Hijo de Dios es introducido al mundo, el primogénito. Amén. También nuestro Señor Jesucristo dice, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. Eso es lo que habla nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no podemos decir que es el mismo. La Trinidad de Dios predica que son tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son el mismo, pero son un solo Dios en unidad perfecta, como lo dije en mi argumentación, empezando desde el Shema de Israel, donde nos muestran la palabra clave Ejad, que es la unidad perfecta que existe en Dios. Y es la misma unidad perfecta que explica nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 22 y 23. Para que sean uno, así como nosotros, ese es un plural, somos, ese es otro plural, uno en unidad. Perfectos en unidad. Por lo tanto, mi estimada, pues creo que la palabra de Dios es bastante clara. Cuando nos hablan del testimonio, también vemos siempre va a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De otra manera, sencillamente se hablará de uno solo. Pero la palabra es clara. El apóstol también es claro cuando individualiza en los saludos, como bien dije en mi argumentación también, los saludos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28, 19. También está la Gran Comisión, en donde está clara y contundentemente confirmado desde la historia, siglo I, que estaba aplicado. Por lo tanto, bíblicamente siempre ha existido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como ese único Dios verdadero en unidad perfecta, Ejad. He terminado, mi hermana. Se pausó en 5 minutos, hermana, pero tenía 9. No sé si quiere seguir o ahí lo deja. Bueno, creo que ya es suficiente, no fue mucho tampoco la argumentación, entonces Bueno, está bien ahí. muchísimas gracias, hermana Katy. Ahora continúa la hermana Iracema con 9 minutos de refutación. Nivel inicio, hermana. Le doy play al cronómetro. Muy bien. Ay, no sé, por ahí se me frició. Ahí está, ya volví. Ok, bueno, primeramente vamos a refutar la parte de la Ejad. Ok, Ejad no significa unidad como una unidad de que tres estén unidos. Eso no significa Ejad. Ejad es cuantitativamente uno, singular. No es unidad de que estén unidos, sino siempre se ha asociado y se levanta esta falacia dentro del término Ejad. Y en su traducción no puede haber un significado de tres porque significa uno. Es como si ella me estuviera diciendo uno, tres, y no se puede. Es cuantitativamente unidad, cuantitativo. Esto para empezar. El judío no cree que Ejad es uno, pero yo sé que hermana Iracema, le anda mal su internet.
Si quiere Bueno, puede bueno, ¿se apagar me su fue? cámara, Muy así bien, la voy a consuma menos. apagar. Creo que estamos teniendo problemas de internet. Sí, ahí le pausé su tiempo. Ok, ¿así me escucho bien? ¿Ahí estamos bien? Perfecto, Sí, ahora continúo. se escucha bien, hermana. Puede Gracias. continuar. Ok, entonces para empezar, el término y la palabra de Had no es el que ella está aplicando porque significa uno, como término, repito. En la oración del Shema, pues enfatiza en todo momento que es Dios cuantitativamente único, un solo ser. No hay dos ni tres en él. Ahora, ella dice y se la pasa argumentando que hay un Dios en tres personas, un Dios que la Biblia enseña que es en tres, pero esto no es una enseñanza bíblica, porque yo voy a llegar al momento de las preguntas y le voy a preguntar en dónde la Biblia enseña que es tres. Ella lo único que está haciendo es conjeturas y versículos donde la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual es bíblico, pero eso no demuestra que en el ser de Dios estén los tres. Ella, por ejemplo, citó Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, en donde se le pasa a leer de manera clara que dice Dios, dijo Dios, hagamos. Dios no le dijo a alguien o Dios no está hablando entre sí, dijo Dios. Y si cuando hablamos de todo el ser divino, hablamos de ese único Dios, pues el siguiente versículo de Génesis 1:27 dice que Dios y Dios hizo lo que él creó. Entonces, eso es, hay un punto en donde no habla de una pluralidad, sino de ese único Dios creador. Cuando ella cita Salmos, me parece que fue Salmos, por aquí lo anoté, vamos a ver. Salmos 36:6, ella dice que el verbo dijo, pero lo que está diciendo es que Dios, con la palabra de su poder, entonces es como si Katy me estuviera diciendo, mi voz está diciendo, pero ahí lo que el versículo está diciendo que Dios dijo y que creó y que por la palabra el poder de su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Esto es en el Salmo 36:6, que no está aplicándolo correctamente conforme lo marca el texto. Y que concuerda muy bien con el versículo 1 de Juan 1, porque en Juan 1 está diciendo, y la palabra era con Dios. Nosotros no podemos decir que la palabra es otra persona porque está diciendo que esa palabra de Dios, pues es Dios mismo. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir que mi palabra es otra persona. Entonces, es lo que aplica en Salmos, capítulo 36, versículo 6, que voy a citar a continuación para tener una mayor claridad del texto. Dice el versículo. Según yo noté, Salmos 36:6, me parece que aquí está equivocado, me parece que es 38:6. Bueno, aquí no lo encuentro de momento, pero sé el texto en el que ella se refiere y quiere aplicar, pero repito, ahí dice que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Ok, siguiente punto. La Biblia no enseña ninguna definición trinitaria. Entonces, la definición de la Trinidad se encuentra únicamente, pero en el catecismo católico. No se encuentra en la Biblia. La palabra de Dios nunca enseña que el Espíritu Santo es otra persona. Un punto en el cual, por ejemplo, ella hizo mucho énfasis y que lo va a llevar a muchos problemas en el área de las preguntas, es cuando ella dice que el Padre envía al Hijo y esto lo hace de manera bíblica, pero como lo aplica con la distinción personal, pues se le van a olvidar algunos puntos dentro del dogma trinitario, entonces ahí va a caer ella en un error. La Biblia dice, por ejemplo, y citó que hay otro consolador. En el libro de 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3, lo voy a citar a continuación, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, aquí la Biblia me está diciendo que el Padre es el consolador. Entonces, ¿cuál es el consolador para la Trinidad bíblica que supuestamente me quiere presentar? En el cual una de las tres personas, el Espíritu, lo quiere marcar como otro consolador, pues entonces aquí también tendría que marcar como otro Dios al Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque es el que está diciendo que hace esa consolación. Espero que me entienda un poquito el punto, y ahí estamos hablando de que el Padre también es consolador, pero no porque sea otra persona distinta, porque si no, la Biblia enseña que es el mismo Dios. Por ejemplo, pasa el mismo en el caso en el cual el versículo que yo argumenté en donde dice que enseña que el Señor es el Espíritu.
Y vamos a ver más adelante de qué Señor me está hablando, ese Señor que es el Espíritu. Entonces, la Biblia nunca me cita que hay un Dios en tres personas. De hecho, le voy a citar a continuación lo que es el credo de Atanasio. Es un credo de un obispo del siglo IV, el cual expresa, y ella va a tener que lidiar con este argumento porque dice que fe católica, que no es la misma fe bíblica, dicho sea de paso. Cito a continuación: todo aquel que quiera ser salvo debe ante todo guardar la fe católica. Quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá eternamente. Ahora bien, esta es la fe católica. Adoramos a un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir la sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo, pero la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es una igual en gloria y coeterna majestad. El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado y el Espíritu Santo increado. El Hijo es infinito, el Padre es infinito, el Hijo es infinito y el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo. Entonces, lo que tiene cada persona lo tiene las otras dos. Termino de citar el credo de Atanasio. Entonces, ahí es donde únicamente, y en el catecismo católico se enseña que hay un dos que es en tres personas y lo que es uno lo es el otro. En la Biblia ella no me lo va a poder demostrar porque eso no se encuentra en la enseñanza bíblica. Por lo tanto, ni la palabra de la Trinidad ni la definición se encuentra dentro de la Escritura. Es una enseñanza que proviene del dogma filosófico católico según el numeral del catecismo, y ella no va a poder refutar todo esto. Entonces, ella puede presentar con la Biblia Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero eso no significa que sea una Trinidad. No sé cómo andamos de tiempo ni cuánto me quede por ahí. Le quedan 2 minutos, hermana. Muy bien, bueno, entonces para usar esos últimos 2 minutos voy a usar el argumento de Lucas capítulo 1, versículo 39, en donde claramente la Biblia nos enseña que cuando la Biblia habla acerca de la encarnación o de la manifestación, en Lucas capítulo 1, versículo 39, si no mal recuerdo, dice la anunciación del ángel. Dice lo siguiente: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendito entre las mujeres. Dice, mas ella cuando le vio y se turbó en sus palabras, pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque he hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, el Dios trino que ellos creen, dice que le dará el trono de David su padre. El Señor Dios, repito, le dará el trono de David su padre. Y el niño sería llamado Hijo del Altísimo, lo cual concuerda con la profecía de Isaías, donde dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su nombre será llamado, dice que será admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, en esto concuerdan las escrituras que ese hijo es ese Dios y Padre. Tiempo, hermana. El argumento... Listo. Gracias. Muchísimas gracias, hermana Iracema. Ahora vamos a continuar en la ronda de las preguntas. Las preguntas es 1 minuto para preguntar y 3 minutos para responder. En esta ocasión va a iniciar con la ronda de las preguntas la hermana Katy. ¿Tiene 1 minuto para preguntar, hermana Katy? Amén, mi hermana. Así es. Bueno, nuestra querida compañera Iracema, ya que tú dices que la palabra ejad no significa unidad perfecta, entonces estaríamos negando incluso lo que nuestro Señor Jesucristo explica en Juan 17, ¿verdad? 22, 23. Referente a eso que tú estabas diciendo, porque el término ejad tiene efectivamente 3 connotaciones, yo te hago la pregunta. Tú dices que la palabra unido no está en el significado de ejad, pero me parece que desconoces este término, porque en la palabra ejad está varios significados y uno de ellos es uno, unido, y de hecho dice juntos en una de las tantas significados. Mi pregunta es, ¿la palabra unido hace referencia a uno solo o la palabra unido hace referencia a la unidad de más de 2 personas? Muchísimas gracias, hermana Katy. Continúa la hermana Iracema con su respuesta. Tiene 3 minutos.
Ok, mi respuesta es la siguiente. Primero que nada, ella dice que tiene 3 connotaciones. Entonces, ella emplea la que ella le acomoda mejor, porque ella está reconociendo que tiene 3 maneras de emplearse. Esto, para empezar, ya es un grave error. Segundo, dice que están unidos, que no están unidos en lejad, que no están juntos. No, lo que yo digo es que no están juntos como personas en cuanto a la ontología de Dios. Es decir, en cuanto al ser de Dios, la Biblia no expresa que haya 2 personas ahí unidas en el pasaje que estamos usando de Génesis, porque el singular todo el tiempo es Dios. Y dijo Dios y Dios creó. Hay un singular, entonces ahí no existe que esté unido como personas. Ahora, si bien puede tener un significado de unidad cuando dice, por ejemplo, la Biblia, y fue el día y la noche un día, pero tiene que mencionar la Biblia, el día y la noche para que conformen un día. Sin embargo, en la Biblia no se encuentra que me diga que estas supuestas 3 personas son un solo Dios. Entonces ella me tendría que demostrar el pasaje bíblico y explícito en donde diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos 3 en unidad están siendo uno. Y ese argumento va a ser completamente ausente. Adelante. Muchísimas gracias, hermana Iracema. Quedó en 2 minutos su tiempo. Ahora, hermana Iracema tiene su primer pregunta para hacer. Tiene 1 minuto. Me parece que había un tiempo de contrarrefutación en el formato del debate. Es posterior. O sea, Es posterior Me a dije- esa respuesta. Según lo que me explicaron, después de la ronda de preguntas y respuestas es la refutación. ok, entonces ya en la pregunta no lo va a incluir. Ok, bueno, listo. Claro. Ok, mi siguiente pregunta para ella será la siguiente. Ay, perdón. ¿En qué versículo de la Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona? Muchísimas gracias. Hermana Katy tiene 3 minutos para responder. Tiene apagado su micrófono, hermana Katy. Ok, mi estimada. Listo. ¿En qué parte de la escritura nos dicen que el Espíritu Santo es persona? Primero que todo hay que aclarar que el término persona no hace alusión única y exclusivamente a lo que es el ser humano de carne y huesos, sino que cuando hablamos de que Dios es persona, estamos hablando de las cualidades que tiene como persona, es decir, siente, amor, enojo. Todas estas cualidades son de persona. Dice la palabra cuando se refiere a Dios que tiene ojos, que tiene nariz, que tiene boca. La palabra de Dios nos enseña también que somos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a ver este significado de la palabra persona también empleada en el Espíritu Santo, lo podemos confirmar fácilmente en Efesios capítulo 4, verso 30, donde nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. También nos dice que el Espíritu Santo de Dios habla. También dice que el Espíritu Santo de Dios escucha, perfecciona también nuestras oraciones, etcétera. Tiene muchas cualidades de persona. Por eso la palabra de Dios nos muestra que el Espíritu Santo de Dios también es persona. Muchísimas gracias, hermana Katy. Su tiempo quedó en 1 minuto y 19 segundos. Ahora continúa, hermana Katy, con su segunda pregunta. Tiene 1 minuto. Ok, estaba como apagado. Bueno, estimada Iracema, en Génesis capítulo 26 nos habla de un plural. Efectivamente, yo expliqué de dónde salía ese plural. Como usted dice que no es así, y toma el versículo 27, queriendo asumir que el versículo 27 está refutando el versículo 26, yo le quiero hacer la pregunta. Confírmeme, por favor, bíblicamente, con quién está hablando Dios, el Padre, en Génesis 1:26, refiriéndose a la creación. Amén. Hermana Iracema tiene 3 minutos para responder. Bueno, primeramente, yo no dije que no hay un plural. El plural está escrito. En la traducción al español está escrito. Yo tengo mis dudas si en la traducción de la escritura original, del lenguaje original, así lo diga,
Pero de momento creo que Katy no escuchó lo que yo le dije. Yo no digo que ahí no diga a las personas, porque el versículo está diciendo que dijo Dios. Entonces, Dios dijo, yo puedo decir una idea, pero no está diciendo a quién le dijo. Entonces, ella me está pidiendo que yo mienta con la Biblia, cosa que yo no voy a hacer, porque yo no puedo añadirle algo a la Biblia que la Biblia no me está diciendo. De hecho, Proverbios 36 me enseña que no añadas a la palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Pero yo no voy a creer en esa trampa. Por supuesto, el texto dice, y dijo Dios, y es algo que ella tiene que aceptar. Si la Biblia no me dice y no me da luz de a quién le está diciendo, yo no puedo inventarme cualquier teoría. Y esa sería mi respuesta para Katy. Pero la ha desperdiciado. Adelante. Muchísimas gracias. Su respuesta quedó en 44 segundos. Hermana Iracema tiene su segunda pregunta. Ok, mi siguiente pregunta para Katy es, ¿en dónde podemos encontrar en la Biblia que esas tres personas ontológicamente son un Dios? ¿En qué versículo bíblico se encuentra esa definición bíblica? Amén. Hermana Katy tiene 3 minutos para responder. Ok. Cuando nosotros nos vamos, vuelvo y repito, a la palabra Ejad, ahí encontramos también otra palabra en plural que es Elohim. Por lo tanto, aquí nos muestran desde el Deuteronomios, capítulo 6, versículo 4, en el Shema, que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en unidad perfecta. En primera de Juan 5, 7, nos habla también de los tres testigos. Los tres testigos, ojo, puede utilizar el texto que no tenga la coma joánica y le va a seguir mostrando que son tres los que dan testimonio, ¿correcto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos muestran clara y contundentemente que ese Padre, Hijo y el Espíritu Santo son los testigos fieles. Vuelvo y repito, si esto no fuera así, entonces tendríamos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo como inválido. Entonces, si no quieren aceptar, si la compañera no quiere aceptar que en Dios hay tres personas, eso es respetable. Pero la palabra de Dios nos lo muestra desde el Shema. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo también nos dice, el Padre y yo uno somos. Eso es un plural. Amén. Entonces, querida compañera, pues ahí tienes en la Sagrada Escritura al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como ese único solo Dios verdadero que tenemos en la Biblia, y el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchísimas gracias, hermana Katy. Puede continuar con su tercer pregunta, hermana Katy. Bien. Iracema, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, tenemos una preposición allí. La preposición con. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Explícanos gramaticalmente qué significa la preposición con en este versículo de Juan 1:1. Muchísimas gracias, hermana Katy. Ahora continúa la hermana Iracema con su respuesta. Tiene 3 minutos, hermana Iracema. ¿Tiene su micrófono apagado, hermana? Ok, gracias, disculpe. Bien, vamos a ver Juan 1:1. Lo que ella me pide es algo que me resulta imposible hacer, ya que en el original del texto griego, recordemos que la Biblia está escrita en griego koiné, en el principio estaba siendo la palabra y la palabra estaba siendo hacia él Dios, y Dios estaba siendo la palabra. Entonces, en el idioma original griego no existe la preposición con. Dice, en el principio estaba siendo la palabra y la palabra estaba siendo hacia él, o sea, hacia Dios. Y Dios estaba siendo la palabra. Esa es mi respuesta a su pregunta. La preposición con no me expresa que estaba uno con otro, está diciendo que la palabra estaba siendo hacia Dios, el cual es el mismo ser del cual nos está hablando la tercera cláusula de Juan 1:1. Estaba siendo la palabra Dios. Adelante con la siguiente participación. Muchísimas gracias. Hermana Iracema tiene su tercer pregunta.
Muy bien, para Un mi minuto para siguiente preguntar. pregunta voy a basarme en su argumentación, donde ella dice que el Padre envió al Hijo. Mi pregunta para Katy es la siguiente: ¿quién envía al Hijo? Muchísimas gracias, hermana Iracema. Hermana Katy puede dar su respuesta. Tiene 3 minutos. Su micrófono está apagado, hermana. Sí, un momento, estoy sacando la cita de acá. Bueno, yo creo que esta pregunta pues es bastante lógica y fácil de demostrar porque ya la tenemos según la Sagrada Escritura. Perdón, había tenido mi cámara apagada. Y evidentemente que envía al Hijo es el Padre. El mismo Señor Jesucristo lo dice, ¿verdad? En Juan capítulo 20, versículo 21. Como el Padre me envió, esa es una confirmación de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo no es mentiroso. Bueno, eso creemos nosotros los trinitarios, que nuestro Señor Jesucristo no miente. Entonces, ¿quién envía al Hijo? El Padre. Y el mismo Jesucristo lo está confirmando. Como el Padre me envió así, también yo los envío a ustedes. Juan capítulo 20, versículo 21. Esta es mi respuesta. Amén. Hermana Katy tiene su cuarta pregunta. 1 minuto para preguntar. Perfecto. En Filipenses capítulo 2, tenemos aquí la palabra igual, estimada Iracema, el cual no escatimó ser igual a Dios. Mi pregunta es, ¿qué significa la palabra igual y a qué Dios es igual el Hijo? Amén. Hermana Iracema tiene 3 minutos para responder. Bueno, claramente el cual hace referencia a Cristo, pero en su condición y en su manifestación como hombre. ¿A qué Dios es diferente? Pues solamente que haya otro Dios. Entonces, no hay diferencia con Dios. Creo que más bien en el contexto en el cual nos habla del despojamiento en la gloria que tiene nuestro Señor Dios, que es Jesucristo. Recuerden que Timoteo, voy a parafrasear el texto, dice que porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto lo enseña a Pablo y es un versículo que constantemente le están diciendo a los católicos para argumentar en contra de María. Dice ahí que ese mediador entre Dios y los hombres es Jesús, Cristo hombre. Entonces, esta distinción que hace la Biblia y la palabra es porque él está en esa condición de siervo, no porque desde antes de la encarnación exista que se le llame Hijo de Dios, para que ella quiera decir que antes de la encarnación hay un Dios Hijo. Esto sería completamente equivocado y es además antibíblico. De hecho, no va a encontrar un pasaje en la Biblia en donde diga Hijo antes de la encarnación. No se Por eso escucha. Lucas, No, en el enunciamiento de Lucas disculpa. de capítulo 1, en versículo 39. Hola, ¿Cómo, hola. hermana? Perdón, no escuché. Perdón, mi hermana ¿Sí? moderadora, no escuché y tengo que escuchar bien las respuestas. Parece que está teniendo problema Iracema. Tengo que escuchar las respuestas para la reputación. Y lo último que estaba diciendo se le fue la voz. Yo le escuché bien, hermana, pero ¿puede volver a repetir, hermana? ¿Le vuelvo a reiniciar el tiempo? 1 minuto más, porque ya se le estaba acabando. Ok, bueno, nuevamente. Es lo último. Nuevamente. Ok, el versículo hace referencia al cual cuando Cristo ya había sido encarnado, por eso hace referencia al Cristo, porque en Timoteo nos enseña la palabra que Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Ese Dios que fue manifestado en carne, el cual es Cristo, hace referencia a lo que aquí la estimada Katy nos está preguntando. ¿A qué se refiere con cuál? Se refiere y hace referencia a Cristo, pero en la encarnación. Ese Dios que es el mediador entre Dios y los hombres, y sigue siendo ese mismo Dios. Yo no puedo pensar que a qué Dios es igual porque solamente hay un Dios. Entonces yo estaría cayendo en politeísmo y ella de cierta manera me estaría preguntando algo que haría referencia a dos dioses, un Dios Hijo y un Dios Padre. Adelante.
Muchísimas gracias. Hermana Iracema tiene su cuarta pregunta. Ok, mi cuarta pregunta para Katy será la siguiente. ¿Cómo es que una de las tres personas tiene más poder y autoridad para enviar a la segunda? Si se supone que la Trinidad cree que hay una coigualdad en poder y autoridad, ¿cómo es que una primera persona envía a la segunda? Adelante. Amén. Hermana Katy tiene 3 minutos para responder. Amén. La profecía nos dice que el Hijo es el que dice, heme aquí, ¿verdad? Por cuanto el Espíritu de Dios me ha ungido. ¿Cómo es que uno tiene más poder que otro? Dice nuestra compañera Iracema. Perdón, no había prendido la cámara. No es que uno tenga más poder que otro, no. Es que el plan de salvación, según las profecías, era del Padre acerca del Hijo, no del Padre acerca de sí mismo. ¿Correcto? Cuando el Padre pregunta, ahorita mismo no recuerdo el texto, pero voy a parafrasear, heme aquí, cuando dice, aquí está tu ungido, ¿cierto? Ahí está confirmándose la profecía con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la única posición jerárquica que aparece, según la Sagrada Escritura, es en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 14, verso 28 dice, el Padre mayor que yo es. La palabra de Dios en Hebreos también nos dice que ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Y dice la palabra de Dios también que fue hecho un poco menor que los ángeles. Por lo tanto, este nivel jerárquico única y exclusivamente estaba en la humanidad del Hijo, no en su divinidad. No en su divinidad. El Padre lo llena absolutamente todo. Perdón. Por lo tanto, el plan de salvación, según lo que nos muestra Efesios, es que el Padre nos escogía, el Hijo nos redimía y el Espíritu Santo nos sellaba. Amén. Y esto se dio en cumplimiento todo, absolutamente todo lo que es el plan de salvación. No significa que porque el Padre tenía mayor jerarquía que el Hijo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento sí, o antes de ser enviado el Hijo al mundo. No, porque en su divinidad no hay posiciones jerárquicas. Simplemente ellos concuerdan en uno. No están en desacuerdo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dice que por voluntad propia Él vino. ¿Ya? Él vino al mundo y vino para dar cumplimiento a lo que el Padre había estipulado en el plan de salvación. Están de acuerdo en todo. Así que en la divinidad no hay posiciones jerárquicas. Las posiciones jerárquicas estuvieron única y exclusivamente mientras estuvo la humanidad de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Muchísimas gracias, hermana Katy. Su tiempo quedó en 2 minutos y 45 segundos. Continúa, hermana Katy, con su quinta y última pregunta. Tiene 1 minuto. Bien. Estimada Iracema, nuestro Señor Jesucristo dice, el Padre y yo uno somos. En Isaías 9:6 nos dice, Hijo nos es dado. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi pregunta es, Iracema, nuestro Dios bíblico que tenemos, el que nos está mostrando que dio a su Hijo al mundo, Juan 3:16, está mintiendo según la profecía de Isaías 9:6, donde dice que el Hijo nos es dado, pero no nos dice que el Hijo recién vendría a aparecer. Dice Hijo nos es dado. Jesucristo dice, he descendido del cielo. Entonces mi pregunta es, si la palabra de Dios nos está diciendo Hijo nos es dado, ¿cómo tomas tú Isaías 9:6 cuando dice un niño nos es nacido, hijo nos es dado?
¿Entendiste Amén. la pregunta? Muchísimas gracias, hermana Katy. Hermana Iracema tiene 3 minutos para responder. Ahí está. Ok. Primero que nada, hay que tener cuidado de no cometer falsas asociaciones. La Biblia dice que el Hijo de Dios es enviado, por supuesto, Dios mismo lo envió, es correcto y es bíblico. Dios mismo promete ese Hijo porque ese Hijo no es un Dios Hijo, como alguien preexistente, sino que es la profecía cumplida de que Dios mismo vendría a salvarnos. En 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice, y cuanto tus días serán cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él por padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo castigaré con vara de los hombres y con azotes de los hijos de los hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como se aparta de Saúl, el cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí hay un pacto. El pacto que hace con David es que habría un reinado sobre aquel que fuera el Mesías prometido. En Isaías 7:14 dice, por tanto Dios mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel, que la traducción pues es Dios con nosotros. En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y a menos de que tengan dos señores, yo no podría pensar que es otro Señor, sino el mismo. Entonces, cuando habla del Hijo, habla y hace referencia a ese mismo Dios que está llegando a tomar las promesas que se le hicieron a David y que es ese mismo Dios que es el Emanuel con nosotros. Dice también por acá, a ver, vamos a ver. Isaías 44:24, él no solamente cumple en obediencia ese Hijo de Dios, sino que también Isaías 44:24 dice, así dice Jehová tu Redentor, el que te formó desde el vientre, yo Jehová, yo que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay quien salve. Ese es el mismo ser divino, el cual es Jesús. Adelante. Amén, hermana Iracema. Ya terminó su tiempo en 2 minutos y 6 segundos. ¿Puede continuar, hermana Iracema, con su última pregunta? Tiene 1 minuto. Ok, para mi última pregunta le haré la siguiente cuestión. ¿Cuál es el nombre del Dios Trino? Esa es mi pregunta. Amén. Hermana Katy tiene 3 minutos. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Estimada, en el Antiguo Testamento, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo compartían el mismo nombre. El nombre de Yeshua es un nombre dado por el Padre. Por eso dice la palabra de Dios. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto en su humanidad. Pero la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, ahorita mismo no recuerdo bien, que ese nombre también será cambiado. El nombre es el tetragramatón de las 4 consonantes. Y, H, W, H. Éxodo 3:15, nombre inmutable. Ahí nos muestran claramente, es el nombre que compartían tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de nuestro Señor Jesucristo ser encarnado y que el Padre le diera un nombre. Amén. Muchísimas gracias, hermana Katy, por su respuesta. Ya terminó la dinámica de las preguntas. Ahora vamos a continuar con 10 minutos de refutación. A las preguntas y respuestas sería 10 minutos de una vista general a las preguntas y respuestas. Hermana Katy, usted va a iniciar. Tiene 10 minutos para dar su refutación a las preguntas y también a las respuestas de Iracema. Ok, bueno. En la primera pregunta que le hice a Iracema, permítame un momento.
Cuando le hice la pregunta referente a la palabra ejad y le pregunté qué significaba la palabra unido, que si era de uno solo o más de dos, nos respondió. No dio el significado de la palabra unido. Evidentemente, no le convenía dar el significado de esa palabra unido, que está en uno de los significados de la palabra ejad. Ella dice que no están juntos como personas y habla en Génesis y que solo usa lo que es el singular. Después dijo que sí existía el plural. O sea, hay una contradicción allí. Ahora, mi pregunta referente a con quién hablaba Dios en Génesis, capítulo 1, versículo 26, ella simplemente no pudo dar la respuesta. La refutación está en Colosenses, estimada, donde nos muestra claramente con quién está Dios en la creación. Y en Génesis también, capítulo 1, versículo del 1 al 3, nos dice quiénes están en la creación. Nos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la creación según la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque nos muestran que por medio de, cuando hablamos de por medio de, estamos hablando de un intermediario, ¿correcto? Y es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahí está la confirmación de Génesis 1:26. En Proverbios 30 también nos dice cuál es el nombre y el nombre de su Hijo. Por lo tanto, esa pluralidad del verso del capítulo 1, del verso 26 de Génesis, sí tenía confirmación, estimado. Que usted no la quiera aceptar es totalmente diferente. Ahora, en la otra pregunta, donde le hago la pregunta basada en Juan 1:1, usted se va al interlineal griego y dice que lo que pasa es que ahí no está la preposición con. Ok, en la transliteración, cuando hacen las traducciones, de hecho, cuando se habla de hacia Dios, ahí tú solita te estás refutando, porque en el griego dice hacia Dios, que viene siendo lo mismo que la preposición con aplicada en la transliteración, que está confirmada ilegalmente en los manuscritos más antiguos. Usted lo puede corroborar, que por lo que vi también desconoce de los manuscritos que quedaron originales, ¿no? Algunos fragmentos, no quiero decir que estén todavía, pero tenemos versiones de las más antiguas, estoy hablando del siglo I, del siglo II, en donde encontramos esas traducciones que nos confirman que es lo mismo de esta preposición con, lo que significa hacia Dios, porque están hablando de dos allí, el Padre y el Hijo, en ese verso de Juan 1:1, ¿correcto? Entonces, mi estimada, eso lo puedes corroborar cuando puedas tener el tiempo de confirmar estas sagradas escrituras, porque también dijiste que no tenías claro si verdaderamente en los originales había ese plural en Génesis 1:26. Lo está, te lo digo con certeza, porque las traducciones más antiguas así lo confirman. Y para nosotros verificar un texto, precisamente tenemos que irnos a las fuentes más antiguas para poder corroborar si el texto está adulterado o no. Ok. La tercera pregunta que le hice también no respondió. ¿Qué significa la palabra igual? No la respondió. Hermana ¿Qué significa? Katy, Yo le pregunté. vamos Dime. a esperar unos segundos porque a la hermana Iracema se le cayó el internet. Ok. Voy a aprovechar e ir saludando a los hermanos que están en el chat. El hermano César, Federico, Johnny, que Dios le bendiga mucho. Ahí volvió. Perdón Ahí que me está, hermano. caí. Ya estoy acá. Amén. Hermana Katy, ¿puede continuar? Su minuto quedó Bueno. en 3 minutos. Perfecto. Decía que en la pregunta número 3 no me dio la respuesta cuando yo le pregunté qué significa la palabra igual. Le pregunté el significado de la palabra igual y le pregunté a qué Dios era igual nuestro Señor Jesucristo. Ella dijo que era igual a prácticamente al mismo.
y no me dio la respuesta del significado. Salió metiendo que los católicos que utilizan tal texto. Yo no le pregunté absolutamente nada de los católicos. De hecho, yo no soy de las que suelo argumentar o defenderme utilizando ningún tipo de denominación. Creo que la palabra de Dios es basta y suficiente para poder argumentar. Bien. También nos dice ella que en ninguna parte nuestro Señor Jesucristo es llamado hijo. O sea, ellos creen que el hijo es única y exclusivamente desde que está en su encarnación. Pero, mi estimada, le recuerdo que en las profecías habla del Hijo de Dios. En el Salmo 2, y ese lo confirmamos en Hebreos, está hablando del Hijo. Lo menciona, al Hijo. En Proverbios 34 también nos están hablando del Hijo. Cuando están hablando de la creación, está teniendo la conversación del Padre. Y dice, ¿cuál es el nombre? ¿Sabes cuál es el nombre? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Así que sí es llamado Hijo desde antes de ser encarnado. Dice también, aceptó que el Hijo es enviado de Dios. Y así como es enviado de Dios, lo que promete lo cumple. Por lo tanto, si el Hijo es enviado de Dios, quiere decir automáticamente que se refutó sola. ¿Por qué? Porque está aceptando que hay un Padre que envía a su Hijo. ¿Ya? Entonces, sigue negando lo que es la existencia de ese Padre eterno, pero si no es un Padre eterno, entonces ¿cómo tendríamos un Hijo eterno? Según Hebreos capítulo 1, versículo 8, nuestro Padre dice, mas del Hijo dice, ¿de quién dice? Del Hijo. Tu trono, oh Dios, es eterno, y le llama a Dios incluso, así como el Hijo también le llama a Dios al Padre. Cuando dice mi Dios, vuestro Dios. Ella cita Miqueas, pero ella dice que ahí habla del mismo. Pues resulta que Miqueas te está hablando. Pero Belén, Éfrata pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este versículo te autorrefutó cuando lo tomaste, porque te está mostrando aquí que ese Señor en Israel, ese Señor que saldría, ¿verdad? De ti me saldrá ese Señor, es desde los días de la eternidad. Por lo tanto, te está mostrando que este Hijo de Dios es eterno. Te están hablando ahí clara y contundentemente de esto. Por lo tanto, mi estimada, creo que ese texto no te servía para defender tu unicidad, ya que aquí nos están mostrando clara y contundentemente que en Miqueas están hablando de que este Señor existe desde la eternidad. Y el que está hablando aquí es el Padre, no es el Hijo. Por lo tanto, está hablando de un Hijo, que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que tiene los días desde los días de la eternidad, confirmando su preexistencia como Hijo de Dios. Así que, estimada, creo que está más que claro que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es eterno, que, desde siempre ha sido el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, independientemente de lo que son las profecías en su encarnación como Hijo también, confirmando más bien que existe ese Hijo y que todo lo que dice el Padre y lo que dice el Hijo es real y es verdadero. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, ¿sí? Mis palabras son verdaderas, por lo tanto, en Él no hay engaño. Si Él dice que tiene un Dios y Padre y que fue enviado al mundo y que su Padre lo envió, es porque así es, porque existe, es real y es verdadero, como dice también 1 Juan 5:20 y Juan 17:3, este Dios es verdadero, en Dios no hay engaño y no hay mentira. Y si dice que somos, uno, es porque hay una pluralidad en Dios. Jesucristo no miente. Cuando Él hizo este ejemplo que dio, refiriéndose también a la iglesia, que en la iglesia somos un solo cuerpo, y es una sola iglesia, pero somos muchos los miembros. Esta es la comparación que Él hizo en Juan capítulo 17. Y dice claramente, ¿cierto? Así como nosotros, ese es un plural, somos, ese es otro plural, uno. Entonces, mi estimada, está claro que tanto las cualidades del Hijo como las del Padre son las mismas, son eternos. Y nuestro Señor Jesucristo lo confirmó. En Juan capítulo 17, versículo 5 dice,
Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Está hablando desde antes de que viniera a ser encarnado. Por lo tanto, mi estimada, creo que tus respuestas estuvieron bastante carentes de sujeción bíblica, porque no es solamente citar los textos, sino sujetarnos a ellos. He terminado, mi estimada. Muchísimas gracias, hermana Katy. Ahora puede continuar hermana Iracema con sus 10 minutos. Ok, bueno, primero me voy a enfocar en algo muy particular que he notado en Katy. Katy no quiere reconocer que la Trinidad no está en la Biblia. Katy quiere usar versículos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no demuestra la Trinidad. Para que se demuestre la Trinidad con la Biblia tiene que estar su significado de la Trinidad. Dicho de paso, la palabra Trinidad tampoco me la presentó en la Biblia, no la puede citar. ¿Por qué? Porque la palabra Trinidad no existe. Y si no existe, ¿a quién se la está robando? A la Iglesia Católica. Y la definición de igual manera. Cuando yo le cito el numeral del Catecismo 251 es para que ella los revise, para que ella estudie y se prepare históricamente de referente a la Iglesia Católica, que es ella quien viene con la terminología. Lo mismo hace con la palabra persona. Se roba el significado de la terminología, del significado de la Iglesia Católica para decir, bueno, persona es una persona, no solamente es un humano, es alguien que siente, tiene poder, autoridad, autonomía, tiene sentimientos, se entristece, habla, se expresa, todo eso, ¿no? Pero se roba el término, porque la palabra persona asociada para el espíritu no existe en la Biblia. La idea era que me lo demostrara bíblicamente y no lo pudo hacer. Entonces, se roba el término de la palabra persona, se roba la definición de la Iglesia Católica y la terminología. Eso ella lo tiene que revisar. Eso es algo que ella no quiere ver, porque de hecho yo le cité el credo de Atanasio para que ella mirara que ahí es únicamente donde se expresa que hay un Dios en tres personas, cosa que he estado repitiendo. Ella habla de una pluralidad, pero la pluralidad no demuestra la cantidad. Pluralidad pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, pero no demuestra en específico que sea tres personas. Y cuando yo le pregunté en qué versículo bíblico me habla de un ser que es Dios y que es ontológicamente, o sea, de su composición natural, pues tres personas, y ella solamente me citó textos en donde los incluye de manera personal. El Padre, el Hijo y esto que ella hace indirectamente también se está robando el término de la palabra relación, porque dice que el Padre le dijo al Hijo y el Hijo le dice al Padre y usa estos versículos, pero realmente no está demostrándolo ontológicamente. ¿Qué es ontológicamente? Yo le voy a explicar lo que es ontológicamente. Y el error que cometió, dicho sea de paso, dentro de la Trinidad que se expresa. El círculo que estoy teniendo aquí, no sé si se alcance a ver. Aquí estoy teniendo un círculo, parece que no se me alcanza a ver. En el círculo que yo estoy pintando acá, adentro, para su Dios trino está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ella cometió el error de decir que el Padre envía al Hijo desde antes de la encarnación. Perfecto, yo se lo tomo como bueno porque la Biblia dice que fue el Padre, pero resulta que la Trinidad enseña que ellos actúan en una voluntad en conjunto. Entonces, cuando ella cita la Biblia y dice la distinción y la sujeción que tiene el Hijo en la encarnación, ella se olvida que tienen que estar en todo conjunto en voluntad. Entonces, ella solamente dice, bueno, están en unidad y en voluntad en conjunto, pero la persona, el Padre, lo envió. Entonces, no está respetando que los tres están en una sola voluntad. Y si entonces el Padre envió al Hijo, no se puede rechazar ni cortar la autoridad que tendría que tener el Padre en el Hijo. Entonces sí está haciendo con mayor autoridad y poder a una de las tres personas. Ella me tenía que haber dicho que fue Dios, esa era la respuesta correcta, porque es el todo el ser ontológico. Ella respondió una de las tres personas. ¿Por qué? Porque se va con la Biblia, se va con la idea bíblica y se le olvida la idea trinitaria. Entonces ella ahí rompió esa parte trinitaria, quizás ella no lo va a entender, ni los evangélicos, pero los católicos sí lo van a entender, que no respetó el dogma de la Trinidad. Entonces, aunque ella me quiera decir que ella no utiliza los concilios, el catecismo, ni la terminología católica, realmente es que lo hace. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de explicar la Trinidad. Con la Biblia no se puede. Ahora, un punto. Cuando ella me dice acerca de que el Señor, ¿verdad? Cuando yo cito Miqueas, dice que el Señor, el cual es el Hijo, y ese es el argumento. Ella está diciendo, el Señor, que es el Hijo, es eterno, pero no puede haber dos señores en la eternidad, porque solamente hay un Señor. Recuerda Efesios capítulo 4, en donde dice, un Señor, una fe, un bautismo, y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
No dice que una de las tres personas sea el Padre, sea el Hijo, sea el Espíritu Santo. Habla de ese único Dios como el Padre. Entonces, el argumento que yo le presenté de Miqueas para hacer ver que el Hijo es el Señor, pues es el mismo Señor que es Yahweh, el único Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Voy a citar Lucas capítulo 1 en la profecía de Zacarías, versículo 67. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Cuando hablamos de un Dios, que es el Señor Dios de Israel, y hablamos de el Señor Jesucristo, no hablamos de dos señores, hablamos del mismo. Por eso cuando él dice, yo y el Padre, uno somos, habla porque es el mismo Señor, es el mismo Dios. Entonces, no hay dos señores, el argumento está correcto. El Señor, que es el Hijo, tiene salidas de la eternidad porque es el Señor, no porque sea un Dios Hijo. Eso ahí para aclarar. Otra cosa que yo le pregunté y que me da mucha sorpresa y que para mí no es novedad, es que cuál es el nombre del Dios Trino. Ella dice que el nombre del Dios Trino es Yahweh, o el yo soy, o el tetragramatón, lo cual es incorrecto bíblicamente y me habla de que no ha profundizado en un estudio referente al libro de los Hechos. Porque si ella dice que es cristiana, por esa razón le cité el credo de Atanasio, para que vea cuál es la fe bíblica y cuál es la fe católica, que es la Trinidad. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 14, dice lo siguiente. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿A cuál Señor? Tendría que decir Katy, pues al Padre, al Hijo o al Espíritu, porque se supone que el Hijo lleva al Padre, entonces tiene que buscar al Hijo para que los lleve al Señor Padre. No, dice la Biblia, para que el resto de los hombres busque al Señor, el único, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Quién dice esto? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y si el Señor que hace conocer todos estos tiempos antiguos es el mismo que profetizó y que envió al Hijo, ella tendría que decir que es la persona del Padre, pero dice que es el único Señor. Y no hay otro Señor que no sea Dios y que no sea Jesús. Entonces, ¿por qué digo que no hay otro Señor y otro Dios que sea Jesús? Porque el nombre que invocan los gentiles es Jesús. Por eso Él es el Señor, Él es el Dios, el Padre, y Él es el Espíritu, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces tendrían que reconocer a Jesús como el único Señor, el único Dios y el único Rey de Reyes, que pues sí, es el Hijo que vino a morir, como dijo, que lo haría por una promesa, por ser un hijo de obediencia de Israel, no por ser otra persona ni por ser otro Dios. Cosa que ahí en sus preguntas como que me daba a entender que a qué Dios, ¿verdad?, se parece. Esto no es concreto bíblicamente. Entonces, tan solo con estas dos presentaciones puedo refutar todos sus argumentos porque no está hablando ni siquiera de una pluralidad. La pluralidad no refleja entonces una definición trinitaria y se queda muy corta con los versículos bíblicos que me está citando. Y comete todavía el error de decirme que mi conjetura bíblica es muy débil, pero realmente es muy fuerte porque está hablando de un único Señor que es Jesús. Entonces, nosotros como unicitarios o los hermanos monoteístas o de cualquier rango unicitario que haya o monoteísta, podemos predicar que ese Dios es Jesús, porque es lo que hacen en el libro de los Hechos. Predican que ese Dios es Jesús, nunca se predicó un Dios trino. Un Padre que envía, un Hijo que muere y un Espíritu Santo que da la promesa. En Efesios capítulo 1, ¿verdad? Se lo voy a dejar de tarea para que lea todo el capítulo. Va teniendo el orden y el contexto de lo que hace Dios en Jesucristo y la promesa del Espíritu Santo. Y dice que es uno el que hace todas las cosas. Entonces, ¿cuál de los tres es ese uno que hace todas las cosas? Si no está diciéndolo como Dios, está diciendo con toda la obra redentora. Y dice que es uno. Y ahí no le va a cuadrar bíblicamente que tres o dos o uno, porque dice la Biblia únicamente uno es el que hace todas las cosas. Así es que ese se lo llevan de tarea. Igualmente Hechos capítulo 15, para que cuando algún unicitario les predique que cuál es el nombre de su Dios trino, pues ustedes tengan que reconocer que el nombre de su Dios trino pues es Jesús. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. No sé cuánto me quede de tiempo. 1 minuto, hermana. Ok, entonces, con este argumento bíblico que tenemos referente a que hay un único Señor, no hay una pluralidad, porque no hay una pluralidad de señores,
desde lo eterno, pues vamos a ver bíblicamente y entender con la Biblia que las promesas y lo que se cumple en el sacrificio de Cristo es para que nosotros podamos tener esa adopción como hijos de Dios y predicar a Jesús. La idea de todos estos debates y todas las enseñanzas que compartimos como unicitarios es que acepten que tienen que predicar a Jesús y no la fe católica, como lo cita el credo de Atanasio, un Dios en tres personas, coiguales, coeternas y coexistentes. Por eso es que ella nunca tocó mi argumento, porque tendría que reconocer que la Trinidad es la fe católica, pero la fe bíblica es en Jesús Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús Cristo. Hasta ahí mi argumento, mi refutación. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, ha terminado la dinámica de este debate. Para ir cerrando, Amén, amén. hermana Katy, ¿se puede despedir? Tiene unos segundos para despedirse. Amén, amén. Que la bendición del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo descienda sobre todos y cada uno de los espectadores que estuvieron aquí. Gracias, Iracema, por haber aceptado el debate. Gracias, estimada, por tu colaboración con la moderación. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Esperamos que pues esto sea de edificación para cada uno de ustedes y cada uno saque sus propias conclusiones. Y bueno, nada, de antemano, pues muchas gracias a todos. Ya, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, hermana Katy. Hermana Iracema, ¿se puede despedir? Bueno, pues yo le agradezco a Katy la espera, principalmente que me haya esperado tanto tiempo. La verdad es que no tenía contacto con ella, ni siquiera la ubicaba. Ya me había anteriormente, parece que retado a debate, y es porque no la ubicaba. Pero bueno, sepan que bueno, compartir, al final cada uno sabemos lo que creemos y nos vamos con lo que nosotros hemos creído, y pues le agradezco el tiempo y le agradezco la oportunidad. Y pues igualmente a la moderación, que no conozco a la estimada, pero pues muchísimas gracias también por el tiempo, y a los que estuvieron sintonizando esta transmisión. Pues recuerden que esto no es con el fin de crear discordias personales, sino más bien que ustedes entiendan la argumentación de cada una. Entonces, por favor, no ataques personales, ni para mí ni para ella, y muchísimas gracias. Amén. Muchísimas Amén. gracias también a las dos por el respeto, la una hacia la otra, y bueno, será hasta la próxima y que Dios la bendiga grandemente. Gloria a Dios, gracias. Dios les Bendiciones. bendiga, chao. Amén. Saludo a los hermanos que están en el chat, que Dios los esté bendiciendo grandemente, y será hasta la próxima si Dios así lo permite. Bendiciones.